y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Por el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así también, así la trompeta. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Amén. Alabado Dios, Señor, en esta hora te damos gracias, poderoso Padre. Gracias, Dios, por tenernos aquí en este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, reconocemos, Padre, que hoy, Dios, tú vas a hablar a cada uno de nosotros, poderoso Rey. Señor, yo me pongo en tus manos para que tú me uses, Padre, porque yo tengo que ser, Dios mío, leal a ti, leal a tu palabra, y a la vez también leal a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Ellos han venido aquí, Dios, para escuchar tu palabra, Señor, y no mis ideas, no mis pensamientos, Padre, sino tu palabra. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que están, Señor, conectados, Padre, para recibir de tu palabra, Señor. Oh, poderoso Dios, Señor, en tus manos, Señor, estoy en esta hora, Padre, y te ruego, Padre, que tú hables a cada corazón en esta noche. Mi Dios, te lo ruego, te lo suplico, poderoso Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta iglesia de Corintios, hermanos, había alrededor de 40 problemas. Recuerden que la iglesia de Corinto, que hemos venido aprendiendo de esta carta, tenían muchos problemas, divisiones, incestos, eran irreverentes a la cena del Señor, y así acumulando todos los problemas hasta este capítulo 14 que estamos ya. Estos 9 versículos es el problema número 29. El problema número 29 de la iglesia de Corinto. Lo que vamos a tratar hoy es el problema número 29. Este capítulo 14 lo podemos dividir en 4 partes. Aquí surgen 4 problemas. Los primeros 9 versículos es el problema, tienen un problema ellos, el problema número 29, que es del versículo 1 al versículo 9. El caso o problema número 30 está de el versículo 10 al versículo 19. Y eso ellos olvidaban el discernimiento. Ese era el problema, el discernimiento. El caso número 31, o problema número 31, está del versículo 20 al versículo 25. ¿Y cuál era el problema ahí? Eran inmaduros al usar las lenguas. Gloria al Señor. Y el problema número 32 eran sus reuniones. El problema
el problema número 32 eran el caos que había en la iglesia de Corinto. Así es que así se divide este capítulo en 4 partes. En 4 partes se divide este capítulo, y lo que hoy vamos a ver es el caso número 29, y este caso es el propósito de las lenguas. Los hermanos de la iglesia de Corinto, ellos habían olvidado el propósito, de las lenguas. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. Saben que a mí siempre, antes de seguir, cuando voy comenzando, me gusta hacer 1 o 2 preguntas. Y esta vez tengo unas preguntas, hermanos, para ustedes. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? ¿De este lado? ¿Aquí en medio? ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿De aquí de este lado? ¿Cuántos hablan en lenguas? Gloria a Dios. Si ustedes pusieron atención a estos 9 versículos, al parecer, hermano, estos 9 versículos como que encajan con lo que hoy se mira en las iglesias, con lo que hoy se mira o con lo que hoy se escucha o escuchamos en las iglesias sobre las lenguas. Pero vamos a ver que no, que estos versículos no encajan con lo que hoy se escuchamos en las iglesias, con lo que hoy se habla. Y eso, hermanos, no es problema de la Biblia. Es problema de nosotros que no estudiamos la palabra de Dios. Y queremos que la Biblia se acomode a nuestra manera de pensar o de ver las cosas. Pero es al revés. Nosotros tenemos que acomodarnos a como dice la palabra de Dios. Esto, hermanos, esto es chocante, es duro para personas que después de llevar cierta cantidad de años en el cristianismo, en el evangelio, se les diga realmente lo que dice la palabra de Dios y que no encaja a veces con la manera de ser de muchas personas, y es chocante. Pero hoy no voy a tratar yo de que usted lo haga como de imponerle nada, solo que escuche la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios sobre las lenguas, y ya usted. Mi compromiso está hablarle a usted de la palabra de Dios, lo que dice Dios, y después usted se encarga con Dios. Un día usted va a estar delante de Dios, al igual que yo. Gloria al Señor. Así que para continuar quiero que nos traslademos hacia el primer siglo, hacia atrás al primer siglo. Más o menos en el año 55 después de Cristo, la iglesia de Corinto, a la ciudad de Corinto. Gloria al Señor. Los hermanos en la iglesia de Corinto olvidaban el propósito de las lenguas. Gloria al Señor. Esa ciudad, hermanos, era una ciudad se le llamaba la ciudad conocida como la ciudad de los 2 puertos o la ciudad de las 2 puertas. En esa ciudad llegaban personas que comerciaban, compraban, vendían. Personas de diferentes países llegaban a esa ciudad de Corinto con sus embarcaciones, hombres empresarios, y a la vez también muchos trabajadores que llevaban para trabajar, para mover sus embarcaciones. Gloria a Dios, gloria al Señor.
Gloria a Dios. Así, hermanos, que el Espíritu Santo sabía la ubicación de esta ciudad. El Espíritu Santo lo sabe todo. Y él sabía la ubicación estratégica de esta ciudad donde estaba la iglesia local de Corinto. El Espíritu Santo sabía que venían personas de diferentes países ahí a ese lugar, que unos estaban por algunos días, otros quizás un día y otros quizás una hora, y partían a su lugar de destino. Gloria al Señor. Así que esta iglesia local de Corinto estaba en un sitio estratégico, en un sitio bien estratégico, hermanos. Estaba esta ciudad bien económicamente, comercialmente bien, pero también había religiosidad. ¿Se recuerdan los primeros capítulos que comenzamos con este estudio de Corintios? Había un templo dedicado a la fertilidad, a la prostitución, donde había 1000 mujeres ahí que se prostituían, y por las tardes o por el día estas mujeres salían a la ciudad. Era una ciudad corrompida, así es que era una ciudad que estaba bien comercialmente, económicamente, religiosamente también abundaba en religiosidad, en perversidad. Así que esta ciudad de Corinto, en esta ciudad el Espíritu Santo sabía. A veces, hermanos, mire, me gusta repetir a veces las cosas porque yo soy duro de cabeza, y cuando a veces alguien no repite las cosas, a mí se me llega a pasar, no capto todo. Por eso me gusta repetir algunas cosas para que pueda yo hacerme entender y ustedes puedan captar un poco mejor de lo que se trata. Estoy haciendo una introducción para que entendamos después, más adelante, de qué habla la Biblia en este capítulo y en estos 9 versículos que vamos a comenzar. Gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo sabía eso. El Espíritu Santo sabe todo. Sabía la ubicación tan perfecta de esta congregación. ¿Quién sabía? El Espíritu Santo. ¿Quién dio los dones a la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también sabía que esta congregación iba a necesitar de ser dotada de dones especiales. Si se recuerdan que les dije que venían muchas personas de diferentes países. Así es que esta ciudad iba a necesitar de dones especiales porque había mucha gente que transitaba por ahí y que viajaba, era un lugar de paso. Personas que hablaban diferentes idiomas. Así es que el Espíritu Santo sabía esto y tenía que ser dotada de dones especiales. Y uno de los dones que más necesitaba por su ubicación de esta ciudad, uno de los dones que más necesitaba por la ubicación de esta ciudad por su ubicación era las lenguas. Por su ubicación cosmopolita o internacional, vamos a decirlo así, porque había de diferentes nacionalidades de personas ahí. Por esa ubicación internacional, mundial, como quieran decirle, o multilingüe, porque había personas que hablaban diferentes idiomas, y multicultural, lo que necesitaban era el don de lenguas, y casi eso era urgente. Pero ¿para qué necesitaban ese don de lenguas? ¿Para qué? Gloria a Dios. Para comunicar, hermanos, el don de lenguas que ellos necesitaban era para comunicar con facilidad y con claridad al idioma de otra persona que llegara a Corinto.
el mensaje de la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Porque las personas que llegaban a esa ciudad de Corinto, hermano, probablemente iban a pasar horas ahí o días en ese puerto y continuaban su viaje. Era un lugar de paso, llevaban sus embarcaciones, se estaban un tiempo ahí en lo que cruzaban su embarcación de un puerto al otro lado, al otro puerto, y después seguían su camino. Gloria al Señor. Así que era una oportunidad de corta duración para la iglesia de Corinto, era una oportunidad de corta duración. Y en algunos casos se necesitaba la prioridad de parte del Espíritu Santo para comunicar el mensaje. La introducción, hermanos, para que entendamos después de qué se trata, lo que es la palabra de Dios. Así que una iglesia local en un lugar estratégico, una iglesia bendecida con muchos dones, no solamente el don de lengua, sino de profecía. En estos 9 versículos vamos a ver lo que son las lenguas. Dice lenguas, profeticéis, lenguas y profeticéis. Esas 2 palabras resaltan en estos 9 versículos. Cada que hay una repetición, hermanos, en la Biblia, que nosotros encontramos palabras repetidas, Dios nos quiere explicar algo siempre ahí, y hay que poner atención cuando esas palabras están repetidas. Siempre Dios quiere hablarnos algo, y vamos a encontrar esas palabras aquí. Así que tenía todo esto, esta ciudad de Corinto. Gloria al Señor. Así que ahora quiero decirles, mis queridos hermanos, que los amo con todo el corazón, pero hablar en lenguas no significa palabras que nosotros escuchamos hoy en día que no se entienden. Eso no quiere decir la palabra de Dios. Cuando habla en lenguas está hablando de idiomas. De idiomas. Para comunicar la palabra de Dios a las personas que pasaban en esa ciudad de Corinto. Ahora, dicen por ahí la pregunta del millón, pero yo les voy a hacer la pregunta de 2 millones. Si la Biblia aquí me habla de idiomas, entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Me gustaría tener tan suficiente tiempo para estudiar, para poder explicar todo el capítulo 14. Entonces, ¿qué es? Hermanos, a veces escuchamos hablar a otra persona y nosotros seguimos el paso a esa persona. Pero realmente, hermanos, no sabemos a veces ni lo que estamos diciendo. Yo no quiero ofender a nadie, no vine a eso. No estoy aquí para eso. Pero aquí la palabra de Dios, cuando me habla de lenguas, me habla de idiomas. Y les expliqué por qué necesitaban esas lenguas, esos idiomas, para hablarle a personas que estaban de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Corinto, ahí en esa ciudad se hablaba el griego koiné. Por la influencia romana que había, se hablaba el latín vulgar. El pueblo judío, quizás en hebreo. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto habían olvidado el propósito de las lenguas, que era para comunicar a los no creyentes y no para los creyentes.
Y los hermanos lo estaban haciendo dentro de la iglesia, cuando no era para los que estaban adentro de la iglesia, sino para los que estaban afuera. Gloria a Dios. Versículo 1. Dice, seguid el amor. Como una continuación de lo que está hablando el versículo 13. Dice, seguir el amor. Esto es un recordatorio de lo que se habló en el versículo 13. Un recordatorio. Busquen el amor. Pero además de buscar el amor, busquen aplicar ese amor. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto no tenían amor por el prójimo. Ahora, solo quedarse con el concepto del amor y no practicarlo hace que ese amor sea nada importante, sea inoperante. ¿De qué me sirve que yo conozca, hermanos, el amor, el concepto del amor, si no lo pongo en práctica? No me sirve de nada. No nos sirve de nada, hermanos. Si yo conozco el concepto del amor y no lo pongo en práctica, de nada me sirve. Es como tener un frasco de pastillas, de vitaminas. Si no me las tomo, no va a haber ningún efecto en mi cuerpo. Lo mismo, por eso dice aquí la primera palabra, dice, seguid el amor. Gloria al Señor. Y luego dice, vemos que hay una coma. Siempre, hermanos, yo les digo esto, siempre pongan atención cuando hay puntos, hay comas, hay signos de admiración, signos de interrogación. Pongan mucha atención cuando hay dos puntos. Una coma y dice, procurad los dones espirituales. ¿Por qué? El amor, hermanos, no impide. El amor no impide que nosotros tengamos los dones, que anhelemos los dones espirituales, o que los usemos, que tengamos esas capacidades espirituales. Los creyentes que tienen el amor verdadero por los demás en el cuerpo de Cristo deben desear, los hermanos, los creyentes, debemos desear esos dones espirituales. ¿Para qué? Para ayudar a consolar, a animar y fortalecer a los que tienen necesidad. Para eso debemos de desear. Pablo les dice, deseen los dones espirituales para eso. Y después vamos a ver en los siguientes versículos. Deseen los dones espirituales para eso, para consolar, para animar y fortalecer a aquellos que tienen una necesidad, que están pasando por una situación difícil. No para alardear, no para ser altivos, no para pensar que yo soy mejor que el hermano o que una hermana. Lo que está diciendo Pablo. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 17 y 21. Gloria a Dios. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El cuerpo de Cristo, hermanos, debemos de desear los dones espirituales. Para tres cosas: consolar, animar y fortalecer.
Gloria a Dios. No debemos esperar, hermanos, pasivamente que Dios, como dice ahí, dice, procurad los dones, procurad, esa palabra. Es que no debemos nosotros de esperar pacientemente que Dios nos ande correteando detrás de nosotros para darnos esos dones. Debemos nosotros de procurar, desearlos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así, hermanos, que es bien importante que prestemos atención para entender lo que Pablo le estaba diciendo, escribiendo a la iglesia de Corinto, ya que le había llegado a él allá noticias y ahora él estaba escribiendo una carta para la iglesia de Corinto. Para entender lo que Pablo estaba diciendo, tenemos, hermanos, que irnos al contexto. Tenemos que irnos al contexto del siglo I y no al siglo XXI en el que estamos hoy. Porque a veces leemos la palabra de Dios, hermanos, pero nuestra mente estamos en el siglo XXI. Pero para entender esto, tenemos que trasladarnos al primer siglo para entender lo que estaba pasando. Siempre, hermanos, que leemos la palabra de Dios, tenemos que ir al contexto. Ver cómo estaba la situación políticamente, financieramente, la sociedad, cuáles eran los problemas. Y de ahí nos desenvuelve para nosotros entender todo el contexto y saber qué dice la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, sacamos el contexto, hacemos el texto fuera de contexto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Seguimos con el versículo 1. Dice, pero sobre todo, que profeticéis. Pero sobre todo, que profeticéis. Así, hermanos, que era importante esto, profetizar. Era importante profetizar, ¿por qué? Porque eso era para el profetizar era para los hermanos que estaban en la iglesia. El profetizar no era para los que estaban de viaje, para los que estaban afuera en la ciudad de Corinto. El profetizar era para la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo les pide a ellos, hermano, a la iglesia de Corinto, que profetizaran, que más, pero sobre todo que profeticéis? Hermanos, Pablo no podía estar en todos lugares al mismo tiempo, porque él no es Dios, no era Dios. Los apóstoles, ¿se acuerdan de quiénes hablaban los primeros versículos ahí? En los primeros versículos de Corinto, capítulos, de Apolos, de Cefas. Ellos no podían estar, hermanos, en el mismo lugar al mismo tiempo. Así es que por eso Pablo les dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Para qué? Para que cuando ellos no estaban, ellos pudieran comunicar a los hermanos la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no eran omnipresentes. Así que algunos hermanos salvos de esa iglesia tenían que profetizar, y profetizar significaba o significa que ellos tenían que comunicar la palabra de Dios a la iglesia de Corinto. No era nada de lo que hoy se dice. De los profetas que usted escucha en YouTube, diferentes iglesias, no era nada de eso. Era exactamente predicar la palabra de Dios. Lo que Dios les revelaba a ellos, ellos tenían que decírselo a la iglesia. Así como hoy
un predicador que habla de la palabra de Dios. Ellos también tenían que hablar de la palabra de Dios, lo que Dios les estaba dando en el momento a los hermanos, y eso se lo daban a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya, hermanos, venido de Dios ya el profeta, los hermanos conocerían su voluntad. Cuando Dios daba palabra de Dios a los hermanos, ellos hablaban de la palabra de Dios y la iglesia entonces conocía la voluntad de Dios para ellos. ¿Me explico, hermanos? Gloria a Dios. ¿Y cuál era, hermanos? ¿Cuál era la situación especial de ellos respecto a nosotros hoy en día? Ellos no tenían Nuevo Testamento. Falso maestro. Ellos no tenían Nuevo Testamento, hermanos. La iglesia de Corinto no tenía Nuevo Testamento. Esta carta estaba llegando iba a llegar de primera mano, llegó de primera mano a ellos. Antiguo Testamento tenían, pero Nuevo Testamento no tenían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corinto, fechas aproximadas más o menos, cuando se escribió, escuchen hermanos, 55 años después de Cristo. Por eso les dije que teníamos que trasladarnos al siglo I. Corinto se escribió más o menos, un aproximado 55 años después de Cristo. Ahora escuchen. Y Mateo, aproximadamente 75 años después de Cristo. ¿Cuántos años hay del 55 al 75? Y Marcos, de 62 a 63 años después de Cristo. Así es que la iglesia de Corintios, hermanos, ellos no tenían Nuevo Testamento. Por eso Pablo les dice que tenían que profetizar. Por eso les dice, pero sobre todo que profeticéis lo que Dios les daba en el momento, lo que Dios les revelaba. Ellos lo daban a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No los espanté, hermanos? Así que en el siglo I era indispensable que las congregaciones tuvieran profetas para comunicar la voluntad de Dios a falta de Nuevo Testamento. Antiguo Testamento ya tenía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el contexto real, hermanos. Ese es el contexto real. Ahora, tanto en las lenguas como en profecía, el problema que no encuentran cómo encaja, el problema entre las lenguas y la profecía es que hoy, hermanos, la iglesia, muchos hermanos no encuentran cómo encaja entonces con lo que hoy se dice, con lo que hoy se cree. Pero como les dije al principio, ese no es problema de la Biblia.
Es problema de cada uno de nosotros que no estudiamos la palabra de Dios, que no vamos a la historia, que no estudiamos el contexto para saber qué Dios está diciendo aquí, para saber lo que Dios dice. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 21. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Gloria a Dios. Palabra de Dios dice así. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, hermana Carolina. Gracias. Gloria al Señor. Versículo 2. Dice, el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué dijimos que eran las lenguas? Idiomas. Después de esto, hermanos, no quiero que se queden con lo que ustedes escuchan aquí. Lean la Biblia. Infórmense. Pídanle a Dios la dirección, la sabiduría. Gloria a Dios. De acuerdo con el contexto bíblico, lo que vimos, hermanos, las lenguas es igual a idiomas. Este don era la capacidad de milagros de poder hablarlos, de poder hablar esos idiomas. Dios le daba a los hermanos ese idioma, algo que no habían ellos ido a estudiar en una escuela. Les daba ese don de ese idioma. ¿Para qué? Para comunicar a las personas que no hablaban el griego koiné o el latín vulgar. Ese era el don de lenguas, el don de idiomas de que hablaban ellos. Por ejemplo, nosotros, en la actualidad, que habla una persona 2 o 3 idiomas, pero no se habían aprendido los hermanos yendo a la escuela, sino que el Espíritu Santo les daba. Gloria al Señor. Este don era la capacidad de milagros de poder hablarlos. El don no incluía necesariamente la interpretación. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que aún había personas que no interpretaban. Gloria a Dios. ¿Y cómo respaldamos eso, hermanos? ¿Cómo? Hechos, capítulo 2, versículo 8 y 11, que todos lo conocemos, esa porción de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 8.
versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuántos había ahí? Miren, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Gloria al Señor. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir esto? Gloria al Señor. Todos estaban hablando en lenguas, pero eran los idiomas de estas personas que estaban ahí presentes, escuchándolos. Gloria al Señor. Versículo 3: porque el que profetiza habla a los hombres. Seguimos con el versículo 2, perdón. Aunque por el Espíritu habla misterios. Notemos que dice habla misterios. Esa palabra, misterios, no palabrerías, misterios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Por qué habla solo a Dios? Entiende todos los idiomas, pero nosotros no. Bueno, al menos yo no. Gloria al Señor. Pero el que profetiza habla a los hombres. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Hay tres cosas ahí. El que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas que hacían los hermanos que recibían revelación de parte de Dios para darle a los hermanos de la iglesia de Corinto, era para que los edificaran, para exhortarlos y consolación. No para decirles que miraban el número 6 en junio y que el número 24, porque el número 24 ahí, el 24 de junio, les va a llegar lo que habían pedido. Ya Dios me dijo que tu carro, que tu casa. Nada de eso. ¿Les gusta eso? A muchos les gusta eso. Y los vemos en YouTube y muchos tienen muchísimos seguidores. Mucho cuidado, hermanos. Cuidado con lo que... Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. El grupo de hermanos, el objetivo del profeta era la congregación, hermanos, era la congregación. ¿Y cuál era el propósito? Lo que les dije: la edificación, la exhortación y la consolación. Esto le hacía falta a la iglesia. Por eso era necesario que profetizaran. Le hacía falta esto. Le hacían falta estas tres cosas. ¿Por qué? Porque tenían demasiados problemas. Estamos en el problema número 29. Tenían demasiados problemas y los hermanos necesitaban ser edificados, exhortados, pero a la vez también consolados. Por eso necesitaban el don de profecía. Gloria a Dios. El que habla en lengua extraña, versículo 4, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Los hermanos, al recibir la revelación de parte de Dios, ellos estaban edificando a la iglesia. Cuando los exhortaban y los consolaban, estaba la iglesia siendo edificada. Ese era el trabajo del profeta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, no necesitamos nueva revelación. Ya toda la revelación está aquí.
Está aquí, hermanos. Mucho cuidado, hermanos, cuando ustedes escuchan esos dichosos profetas. Que Dios me dijo. Hay que tener cuidado, hermanos. Y cuidado también con nosotros al decir eso. Si Dios no le dijo nada a usted, no se le ocurra decir Dios me dijo. Hay mucha gente enferma. Muchos que están pagando el precio muy caro por hablar, decir que Dios me dijo. Si a usted Dios no le dijo nada, cierre su boquita, no diga nada. ¿Por qué? Porque hace quedar a Dios como mentiroso. Gloria al Señor. En realidad, yo no necesito más de lo que hay aquí. ¿Usted sí? Lo que hay aquí, hermanos, eso es lo que nos debe de dar cada predicador. Lo que hay aquí, la palabra de Dios. Si un profeta le habla a usted que Dios le dijo, ponga atención si está aquí o no está aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice este versículo que el que hablaba en esa lengua extraña a él mismo se edificaba, pero solamente, hermanos, si las sabía, si las podía interpretar, si podía, era un traductor al idioma que estaba hablando. Si no, ni él mismo sabía lo que estaba hablando. Gloria a Dios. Primera de Corintios, el mismo versículo 14, versículo 13 y 14. Gloria al Señor. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No entendí nada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es que quiero que explicarme, que quede entendido, el profeta hablaba lo que Dios le revelaba, la palabra de Dios, para edificar a la iglesia. Gloria al Señor. Para construirla, para fortalecerla, para promover el crecimiento espiritual a la comunidad de creyentes. Eso era el trabajo del profeta. Por eso dice, pero sobre todo que profeticen. Gloria a Dios. Ese era el don de Dios que daba a los hermanos para comunicar su voluntad cuando no existía todavía el texto completo, el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta, hermanos, lo que ocurre, lo que les dije hace rato. Lo que ocurre hoy, lo que escuchamos, ¿verdaderamente es bíblico? Gloria a Dios. ¿Realmente viene de Dios? Todo el montón a veces de palabrerías que se oyen que yo no entiendo, que usted no entiende, ni el mismo que habla quizá lo entiende. Gloria a Dios. El resultado, hermanos, de tanto profeta del Antiguo Testamento, de toda es esto. La Biblia es el resultado de los profetas. Gloria al Señor. Del pasado, no de hoy, hermanos. Dios inspiró a estos hombres santos, la palabra de Dios, a estos profetas, y este es el resultado, por eso la tenemos, por eso está escrita. Gloria al Señor. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas
El deseo de Pablo era de que todos hablaran en lenguas, en idiomas, para evangelizar a los extranjeros, a los que estaban de paso. Ese era el deseo de Pablo. Ahí había personas, hermanos, de África, de Asia Menor, de Roma, de Egipto. Pasaban todos por ese puerto. Y ese era el deseo de Pablo, que todos hablaran en lenguas. Pero vamos a seguir viendo lo que dice el versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es el que profetiza. Y esto también, hermanos, se ha sacado de contexto hoy en día. Cuando un profeta dice algo, profeta actual, dicen, oh, ni se te ocurra decir nada, estar en contra del profeta, del ungido, porque es como meterte con Dios. Y uno escucha, hermanos, cada barbaridad a veces que se dice. Estamos sacando fuera de contexto, se ha sacado fuera de contexto lo que es el profeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pero más que profeticéis, hermanos, era necesario. Era necesario. Era casi urgente que profetizaran. ¿Por qué? ¿Para qué? Gloria al Señor. Para que salieran de la ignorancia al desarrollo espiritual. Recuerden todo el montón de problemas que había. Estamos hoy en el problema número 29. Era necesario que fueran exhortados, consolados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Pregunta retórica. Pablo hacía muchas preguntas retóricas. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Gloria al Señor. Si no hablare con revelación. Llegamos hasta ahí, hasta la palabra aprovechará. De nada. Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿de qué sirve que yo vaya hablando ahí muchísimos idiomas? Si no tiene estos ingredientes, ¿de qué les aprovecha? De nada. Absolutamente de nada. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, Pablo les escribe, miren, hermanos, si yo voy a ustedes en el culto de adoración, hablando el idioma de los egipcios, ¿de qué les aprovechará, hermanos? Si ustedes hablan solamente, si ustedes hablan hebreo, el griego koiné, el latín vulgar, ¿de qué les va a aprovechar? De nada. Esos eran los idiomas que se hablaban en Corinto, hermanos, lo que les dije al principio. Así es que tenía que llevar estos ingredientes para que fuera útil. Tenía que llevar revelación de los misterios de Dios. No cualquier cosa. Tenía que llevar la revelación de los misterios de Dios. Tenía que llevar ciencia y la ciencia o igual a conocimiento.
para saber lo que quería decir. Esas palabras que están ahí, si quieren pueden subrayarlas. Yo subrayo mi Biblia, por eso traigo mi Biblia más antigüita, la subrayo, palabras que yo quiero escudriñar. Gloria al Señor. Profecía o edificación era para exhortar y para consolar. La doctrina, lo que habla ahí también, la doctrina, era para enseñanza, conocida como el arte de enseñar. Por cierto, tenemos una clase en el instituto que así se llama, el arte de enseñar. El libro ese título tiene. Por eso, vénganse al instituto, hermanos. Para que entendieran los hermanos de Corinto, tenía que haber doctrina, enseñanza, para que ellos pudieran entender. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las palabras, revelación, ciencia, profecía, doctrina. Gloria a Dios. Colosenses 2, capítulo 2 al 4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Se necesita doctrina, enseñanza, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios, versículos 2 y 3 dice. Gloria al Señor. 2, capítulo 4, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, no prediquéis la palabra, dice, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿O con la cítara? Si pone de ejemplo los dos instrumentos, ¿verdad? Si no se toca con los tonos debidos, si no hay distinción de la canción, ¿cómo vamos a saber lo que se toca? Igual dice, miren, si yo voy hablando voy a ustedes hablando en lenguas que ustedes no entienden, ¿cómo van a saber lo que yo estoy diciendo? Y pone un ejemplo, y pone otro ejemplo en el versículo 8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Poniendo de ejemplo a un ejército. A un ejército. Por eso habla de la batalla, habla de quién se preparará para la batalla. Si la trompeta, hermanos, una voz no se podía escuchar en una guerra entre toda la gente. Así es que había una trompeta para comunicar
ataquen, salgan o no salgan, escóndanse, corran. Tenía que tener un sonido específico. Pero si la trompeta no daba este sonido, como dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Si la trompeta daba un sonido incierto, quizás se confundían el ejército, y cuando les estaba diciendo no salgan, quizás salía. Y los contrincantes, el ejército contrincante, contrario, se iba a dar cuenta que ahí estaban. Por eso es necesario, hermanos, era necesario lo que Pablo les estaba diciendo. Hermanos, si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Si yo hablo lenguas extrañas que ustedes no entienden, ¿cómo se van a preparar ustedes para la batalla? Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, prepararse a hoy para nosotros, tenemos que escuchar la palabra de Dios. La trompeta, ¿para qué? Para prepararnos para la guerra espiritual. Hablé de un ejército que tenían que escuchar la trompeta para la iglesia de Corinto, pero hoy nosotros, para ellos, para nosotros, si las lenguas que Pablo llegaba hablando, lo que él pone el ejemplo, si no se entendían cómo se iban a preparar para la batalla, para la guerra espiritual contra Satanás. Si una persona, hermanos, hoy en la actualidad habla lo que se escucha por ahí siempre, hablando cosas que no entendemos, ¿cómo nos vamos a, eso no nos edifica? ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros? Pero ¿qué tal cuando nos hablan palabras entendibles de aquí de la palabra de Dios, que nos exhortan y nos consuelan? Nos preparamos, hermanos, para la batalla espiritual. Nos preparamos para la batalla espiritual. El pecado y los elementos impíos del mundo. Gloria a Dios. Y a la vez, hermanos, nos anima o nos alista o nos prepara, hermanos, para el regreso de Cristo. Eso era lo que hacía un profeta. El profeta revelaba la palabra de Dios a la iglesia, lo que se le daba, lo que Dios le daba, para que se prepararan. Les hacía falta. Y las lenguas, los idiomas eran para los no creyentes, para los que estaban de paso ahí, y no se trata de cosas que hoy se escuchan. Quizás, no sé ustedes qué están pensando, pero como les dije al principio, no estoy aquí para imponerles. Les recomiendo que lean en su casa, escudriñen la palabra de Dios, pídanle la dirección a Dios. Pero no se trata de esas palabrerías que hoy escuchamos en las iglesias. Se habla de lenguas. Gloria al Señor. Para el bien comprensible, el versículo 9, palabra con contenido claro, que transmita información de la palabra de Dios y conocimiento y transformación. Versículo 23 del mismo capítulo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si pues
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que me los inquiete. Que ponga inquietud en su corazón de que escudriñemos la palabra de Dios, porque si no, hermanos,